Bienvenidos a este espacio. A partir de este video estaremos compartiendo una serie de 13 investigaciones, entrevistas y cápsulas relacionadas con la sabiduría ancestral olmeca. Acompáñeme a descubrir esta historia. Saque sus propias conclusiones. Seguramente se va a sorprender. En el año 2012 es que florecieron con fuerza como movimientos espirituales, movimientos filosóficos y también apocalípticas que marcaron una incertidumbre a nivel mundial de lo supuesto que un pueblo realmente con conocimiento, con sabiduría, con astronomía, que vamos a ver más adelante, pues no era nada de lo que se dijo en esa fecha del 2012, ¿no? No era el término del fin del mundo, porque salieron muchas películas, salieron muchas cosas, y todo lo dijo los mayas. Mucha gente aprovechó el nombre del pueblo maya para poder decir, lo dijeron los mayas. Realmente un defensor de esa parte donde no lo dijeron los mayas o los pueblos originarios fue el guardián del Cerro del Tortuguero, el guardián don Rafa de León, que él defendió con capa y espada en el 2012, haciendo presentaciones, haciendo celebraciones del fuego nuevo, de las 3 piedras de fogón, precisamente en las fechas astronómicas que estaban señaladas en una fecha de 4 Ajau 3 Canquín, que realmente muchos investigadores independientes, oficiales, nomás se focalizaron a estudiar un pedazo de esa estela, cuando realmente la estela dice más y tiene más información sobre eso. Es un gusto y un placer, Leobardo. Gracias por invitarme nuevamente en este ciclo de rumbo al 2027, de toda esta celebración del Fuego Nuevo de Chicabán, que bueno, la idea es explicar los orígenes, presentar alguna documentación, basándonos precisamente desde un principio, ¿no? De esa fecha tanta publicidad en marketing que le dieron del 2012. ¿Por qué se malinterpretó el 2012 o la cuenta del 21 de diciembre del 2012 y por qué tendríamos que resignificarlo? Bueno, es muy importante porque vieron guardianes, realmente en esta parte un guardián olmeca de la zona de Macuspana, don Rafael de León, que realmente estuvo en ese pie de lucha dando conferencias, haciendo ceremonias, invitando a la gente al Cerro del Tortuguero, porque era dar a conocer de que no se iba a acabar el mundo. Una, dos, los mayas nunca dijeron que iba a ser el fin de un ciclo, sino realmente si nos vamos a la parte calendárica maya, o sea, que a mí me gustaría diferenciar la cuenta del mayat con la cuenta de la náhuatl, para hablar de la timprano, porque hay algunas diferencias en cuanto al año. O sea, la cuenta maya en el tema de los tunes se basan en 360 días, ¿sí? Y bueno, está también la parte civil, que son 365, y la parte de los años trópicos, que ya va con los decimales, 365.2422 días, que ya nos lleva a otra parte de estudio de qué hace la Tierra, o sea, ese efecto de inclinación, como un trompo, que ya no se usan los trompos, ¿no? Que cuando jugábamos de niño y tirábamos un trompo, el trompo gira, pero tiene un movimiento de declinación, ¿no? Y ese movimiento de declinación que va girando, pues son precisamente, modernamente ya se le conoce como la precisión de los equinoccios y los solsticios, que dan una fecha exacta de 26.000 años. Bueno, en esta parte de irnos metiendo
a este estudio, tenemos que irnos. ¿Qué cosa es la estela del Tortuguero, la estela 6? De una manera breve y rápida, pues el Tortuguero te habla de muchos acontecimientos y la entronización del señor Balán, el señor Jaguar, ¿sí? El Ajao Balún o Balán, en esa época que vivieron, donde él hace un recorrido hacia atrás, se va al año 364, ¿sí? Y plantea la parte de su linaje, de sus parientes, su realeza, de esta realeza que pertenecía de la garza blanca, que estaba asociado con el reino de Palenque, es el nombre actual, Palenque. Entonces, y plantea en 25 años todos los acontecimientos desde su nacimiento, entronización, los sucesos socioeconómicos que vivieron a través de conquistas, ¿sí? Y eventos, sobre todo entronizaciones, cuando él fue entronizado, gobernante, sobre todo con las alineaciones de las estrellas. O sea, eso es lo que va hablando la estela 6 del Tortuguero en años posteriores, en diferentes fechas, y se proyecta hacia un futuro, ¿sí? Tomando en cuenta la fecha inicial del 364 antes de Cristo, se proyecta 1654 años posteriores a una fecha que dice va a haber un acontecimiento celeste, como vieron acontecimientos astronómicos de conjunciones, de alineaciones, de eclipses, tanto solares como lunares. En esta parte que él va planteando estos acontecimientos celestes, deja una fecha, 4 Ajao 3 Canquín, y habla de Bolón Yotec, mal interpretado, porque el pensamiento occidental es lineal, el pensamiento occidental en su creencia es de dioses, ¿sí? Cuando aquí en el Anáhuac o en el Mayac no había esa metáfora o esa parte de un concepto, de una percepción de dioses, sino más bien eran fuerzas elementales de la naturaleza, energías que se movían con una armonización con el cosmos y con la conexión de la tierra, donde el hombre interactúa con ellas. Por eso el hombre, nuestros abuelos del Mayat y nuestros abuelos de Anahuacas, ¿sí? Siempre estaban intrigados de cuál era la relación del ser humano con el universo y la tierra donde la habita. Entonces, cuando hablaba de Bolón Yotec, pues se referían a que era el planeta Júpiter, o sea, el planeta más grande que tiene una influencia en nuestro sistema que pertenecemos. En este sistema que pertenecemos, pues realmente Júpiter sí tiene una gran influencia, como otros planetas, Mercurio, Venus, que era un planeta también muy trascendente para la parte del Mayat. En el Códice Dresser se habla mucho de las transiciones de Venus, de Marte, como en la parte anahuaca, esa parte también de los tránsitos de Venus y de Marte, que giran alrededor de un astro que nos da vida, nos da sustento, que es el Sol, en el cual nosotros habitamos en esta tierra, y eso era la relación. De ahí nace esta parte de la cuenta, de la astronómica, la cuenta, o sea, cuál es ese movimiento que nosotros tenemos en el espacio-tiempo, qué movimiento generamos, que ahorita en la actualidad lo conceptuamos como tiempo, ¿sí? Pero realmente hay muchos términos como que ahorita usamos, que Bolón Yotec no era un dios, se refería a Júpiter, al planeta Júpiter, y que había un eclipse, iba a acontecer un eclipse de luna. Esos acontecimientos astronómicos que están en el estela, ligados a la fecha de 4 Ajao 3 Canquín, es un eclipse lunar que pasó el 4 de junio
del 2012, un tránsito de Venus que pasó el 5 de junio del 2012 y la alineación de Júpiter de John Voltec con las Pléyades, que pasó el día 6 de junio. O sea, en esos 3 días estaban marcando el evento astronómico referido en la estela 6 de Tortuguero, como también marcaron otros eventos astronómicos en fechas anteriores. Esa es la trascendencia. No había un fin del mundo, no había un fin de ciclo para los mayas, porque tenemos que ir entendiendo que el ciclo de los mayas, de los túneles, son 360 días, y cuando hablamos en la cuenta maya de 26.000, nos referimos a 26.000 túneles, no años, que posteriormente iremos yendo y entrando en esa diferenciación, ¿no? Porque sí hay un desfase de dónde estamos realmente. O sea, la cuenta calendárica anahuaca, hay mucha gente que está investigando, investigadores que han dado teorías también, tanto la parte astronómica, pero estamos hablando de un quinto sol, ¿sí? Que todavía en la cuenta anahuaca, ese quinto sol, estamos en el tránsito de ese avenimiento, de ese cierre de ciclo, según el ciclo de fuegos nuevos. Nos vamos a referir al ciclo de fuegos nuevos porque algo que hay que reconocerle a los abuelos mexicas es que la única fecha más actual y más reciente que tenemos de referencia para no perdernos, porque ha habido destrucciones, o sea, destruyeron mucha información, muchos códices, destruyeron muchos monumentos. Entonces, de una u otra manera, la cuenta del tiempo, tanto en el mayat como la anahuaca, se ha perdido, se ha diluido. Pero mi persona pues toma la referencia realmente de los ciclos de los fuegos nuevos para retomar cuándo es que cierra el quinto sol, que ya hay gente que ha estado investigando, y la fecha donde es muy sencilla, que tenemos códices anahuacas, pues es en el año de 1507. Y partimos de 1507, donde creo que muchos abuelos e investigadores estamos de acuerdo en esos ciclos de fuego nuevo, que también se muestran en la piedra mal llamada azteca, y también le llaman piedra solar, que más bien podría ser llamada la piedra de Venus, porque realmente todo el estudio está referido al tránsito de Venus. Partiendo de ahí, realmente en estos atados de 52, podemos establecer y podemos nuevamente retomar cuándo va a terminar este quinto sol. Porque estamos ahorita rumbo al 2027, ¿sí? Como el último periodo de 20 ataduras de 52, que estaríamos terminando en este ciclo de precisiones de solsticios y equinoccio, que en años son 26.000 años, pues en el 2079. Bueno, aquí vamos a entrar en una polémica porque vamos a tener que referirnos a la parte de la calendaria maya, donde pues muchos investigadores en esta parte donde se generó también y nacieron corrientes espirituales a partir de la trascendencia maya, pues tomaron esta fecha, y aquí hay que ir a un estudio un poquito más profundo de la correlación de Thomson, donde realmente se ajustan fechas de acuerdo a la parte juliana y gregoriana, y se establece un fin de este ciclo, que no hay que confundirlo. Si nos vamos a hablar en la parte maya,
y si estamos refiriéndonos a 5200, no son años, son túnes. Entonces tenemos que irnos, si vamos a tomar la calendaria maya, tenemos que saber que estamos hablando de 26,000 túnes, ¿sí? Que ahí había que hacer la conversión, lógicamente, cuántos años equivale. Pero es meternos en esa parte donde hacemos una conversión. Esto es como las matemáticas, que queremos convertir litros a otro sistema de unidades, ¿no? A mililitros, o queremos convertir libras newton a libras fuerzas, por decir algo matemático en conversiones. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, tomaron la cuenta larga de referencia del 4 ajá 8 cuncún, y en esta cuenta realmente, pues con esta correlación, pues fijaron una fecha del 3113, ¿sí? Como fin y comienzo en el 3114, ¿sí? Estamos hablando de, y de ahí agarraron y restaron, se resta, si restamos precisamente esta fecha con los 5125 años, pues la fecha que nos da es 2012. Entonces yo creo que muchas gentes dijeron bingo, estamos o vamos hacia una parte importante en el 2012, donde pues ahora sí se aprovechó mucho marketing, mucha polémica de manera apocalíptica, pusieron una película, donde realmente era dar un mensaje que realmente los pueblos mayas nunca dieron. Uno de los defensores, hablando en la parte olmeca, don Rafael de León, era eso, o sea, nosotros no dijimos que se va a acabar el mundo, nosotros no estamos diciendo que ya es un ciclo en la cuenta maya y empezamos otro ciclo, o sea, ¿de dónde sacan eso? Tenemos que ver realmente ese desfase, que queremos hacer las equivalencias de conversión, y sobre todo entender la mecánica, porque la mecánica de la cuenta larga es muy compleja, porque la cuenta larga, si te vas más allá, te habla de 400 millones de años. Aquí lo que hay que entender es, si en el 2012 tomaron el calendario maya como bandera y lo puedo decir, como bandera de propaganda, para decir que se acababa el mundo, o de marketing, porque mucha gente pues hizo negocio de eso, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que los túneles son 360 días. Bueno, 360 días, te imaginas, en un lazo de tiempo de 5200 años, o sea, ¿dónde quedan los 5 días, un cuarto? Porque estamos hablando de túneles, no de días. Entonces, ahí creo que ahí está el tema fino de las variantes, ¿no? Casualmente ahorita vi una publicación de un pueblo maya, donde dice que ellos están en el año 1125 túnes. Y la verdad, digo, pues yo creo que había que ver, ¿no? Realmente, o sea, sobre todo la parte de Guatemala, ¿no? Y veo otras informaciones de otras personas que dicen, no, ya empezó un nuevo ciclo. Estamos en un comienzo de un nuevo Batum. Entonces, está la parte, vamos a decir, moderna, de interpretación de ciertas personas que investigan, pero también está la cuenta de pueblos originarios, sobre todo en Guatemala, que lleva esa parte de conteo, porque ellos sí saben que un ciclo se cierra en 5200 túnes, y ellos en su cuenta van en 5129 túnes. O sea, ya están en un periodo de
para ello de cerrar en un periodo de 71 tunes su cuenta. Entonces, sí hay que exponer la visión de la calendárica anahuaca, que también es todo un tema, ¿sí? Por eso hago el énfasis que me estoy refiriendo a los ciclos de fuego nuevo. Estoy tomando de referencia solamente los ciclos de los fuegos nuevos, no me estoy yendo con referencias puntualizadas de fechas, de cronistas, simplemente parto de los... Y el estudio que estoy exponiendo para la parte ceremonial de los fuegos nuevos de Chicabán es eso, el ciclo de los fuegos nuevos. Para las personas que están viendo este video, es muy interesante poder resignificar que no se acabó el ciclo en el 2012, sino que nos dirigimos a una cuenta que hoy también se está hablando como ese año 2027. ¿Qué significa ese año 2027 y qué significa el año 2079? Ok, aquí voy a hacer dos visiones diferentes. Desde el punto de la visión de Anáhuac, de la Candelárica Anahuaca, que no es diferente a la del Mayat, pero tomándonos en cuenta esa diferenciación de, vuelvo a referirlo, de 360, el año civil 365 y el año trópico, ¿sí? Que sí hay mucha diferenciación a través de un largo periodo de tiempo donde hay que hacer ciertos ajustes. O sea, en un lazo de periodo hay que hacer, y sobre todo cuando manejas decimales, como son un cuarto. Entonces, ¿en qué largo de periodo tienes que ajustar? Por ejemplo, en la parte de Xochicalco, hay la referencia que en un tiempo se reunieron de diferentes latitudes, hasta gente del Mayat, para ajustar la cuenta en Xochicalco. O sea, ha habido ajustes. Entonces, bueno, en esta parte donde nos referimos de los ciclos de los fuegos nuevos, en el altiplano nos vamos a ir a los 26,000 años, ¿sí? De esta parte de los ciclos de la precisión de los solsticios y los equinoccios. Partiendo de ahí y tomando como fecha de referencia el 1507, que fue el noveno atado, sumando 52, 52, 52, tú puedes llegar que actualmente, o sea, estamos viviendo el atado 19. Este atado 19 va a terminar en el 2026, ¿sí? Y en el 2027 empieza el último atado de 20, de 52. Si tú ves la piedra de Venus o la de Sol o más llamada calendario azteca, ves dos serpientes de fuego, ¿sí? Y estas dos serpientes de fuego en cada lado tiene 10 ataduras de fuego nuevos, ¿sí? Y esas 10 ataduras de fuego nuevo te están dando un ciclo de 1040 años. Si 1040 años tú lo multiplicas por 5, te dan los 5200 años. En esa parte de la mecánica celeste, de los tránsitos de Venus, que el factor es 5, o sea, por eso son 5 soles, ¿sí? Tú multiplicas estos 5200 años por 5, te dan los 26,000 años, que coincide en números más o menos cerrados con el ciclo de años de la precisión de los solsticios y los equinoccios, ¿sí? Esa es la parte de aquí del altiplano de la parte anahuaca. Ahora, en la parte de maya, con todo este tema de la confusión de 26,000 tunes, que no es lo mismo que años, había que ver si realmente en la parte maya estamos iniciando un ciclo nuevo de tunes, porque son 5 tunes. Y hay que ver esa parte de no confundir la cuenta larga, que tiene 5 ruedas diferentes, desde días hasta 13 batunes, donde empalta realmente, o donde comienza. Yo creo que sería interesante para las nuevas generaciones plantear realmente
nuevas investigaciones con esta información que tenemos y ajustar realmente estas equivalencias, ¿no? de este año. Partieron de una fecha de la correlación de Thomson en el 3114, 3113 para ajustar, y de ahí partieron pues restando 5125 años en una conversión que había que ver por qué establecieron 5125 años. Es muy interesante documentar, sustentar y sobre todo poder ajustar los reales ciclos cósmicos, pero también existe un tema del por qué se vigilaba el cielo, por qué se observaba y cuál era la razón por la que se observara, cuál era ese beneficio de esa observación en la práctica para nuestros abuelos y nuestros ancestros. Mira, aquí toma de relevancia la estela del Tortuguero, la 6, porque precisamente nos habla de acontecimientos astronómicos, de planetas, o sea, de Júpiter, Bolullotec, de Venus, de Mercurio, de Marte, y de eclipses solares y lunares, donde se observaban esas fechas como marcadores de movimiento del tiempo, pero la parte era ver qué energías, de ahí viene, ¿no? La parte de qué energías están interactuando en el cosmos donde bajan, y esa energía cómo interactúan con el ser humano. Por eso era un momento propicio para hacer una entronización o para hacer algo como un nombramiento sacerdotal o hacer ciertas fiestas en un momento dado, como son las de las celebraciones de los Fuegos Nuevos o la fiesta de Chicabán. Entonces marcaban momentos especiales de interacción del ser humano con el cosmos y la Tierra. ¿Qué significa fuego de Chicabán? Ok, Chicabán, esta ceremonia de Chicabán fue por un gran profeta que realmente el último que tuvimos en la Anáhuac, que estuvo interactuando con estas dos naciones, con la parte anahuaca y con la parte del Mayac, porque en el señorío de Coatzacoalco era el límite entre el señorío del Mayat con la parte de Anahuaca, ¿no? Entonces, cuando Seacatl-Pinzi va a tierras del Mayat, entra con núcleo de ciertos sabios de una casta sacerdotal de los Cuculcanes. Al entrar en este estudio y a compartir enseñanza, en memoria de que él estuvo con el pueblo del Mayat, porque él se regresa a Cholula. Después de estar con el Mayat, se regresa a Cholula, donde fue el centro donde se gestó, se preparó, como si fuera un monasterio. Se preparó mucho conocimiento de la Toyantecayo, o sea, de la parte ancestral, de cómo el hombre se tiene que potencializar. Cómo potencializar el ser humano para que entonces sí alcance la sabiduría que siempre decimos, porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa ya es conquistar la sabiduría a través de potencializar ese espíritu que está dentro, pero a través de tu propia experiencia, o sea, la praxis. Entonces, cuando Seacatl-Pinzi deja el Mayat, se establece esta ceremonia de Chicabán en Chichén Itzá. O sea, muchos pueblos, muchos señoríos del Maní, de Mayapán, donde hay registros donde que ahí se estableció, ahí vivió en Mayapán. Mucha gente peregrinaba precisamente con banderas, hacían ayunos de 5 días para llegar a Chichén, y la referencia de Diego de Landa es que decían que se juntaba la gente en Chichén y encendían la lumbre nueva, ¿sí? O sea, en el concepto ahorita moderno le llamamos fuego nuevo, pero ellos le llamaban Chicabán. ¿Qué es Chicabán? Chicabán es la memoria antigua de nuestros ancestros. O sea, eso es lo que significa Chicabán, la memoria antigua de nuestros ancestros.
Hemos escuchado mucho acerca del pueblo anahuaca y también del conocimiento maya. ¿Dónde interviene la parte del conocimiento olmeca y a partir de qué momento rompe ese silencio y hoy aparece? Ok, tenemos que entender que la parte olmeca más ancestral es muy antigua. Una ciudad emblemática olmeca es Cuicuilco, que fue sepultada por lava, que los estudios de volcanólogos de esa lava, estamos hablando de hace 8.000, 10.000 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces, hay que irnos en el espacio-tiempo que el conocimiento de esta sabiduría, de potencializar el espíritu, que ahorita llamamos Toyantecayo o Toltequidad, ¿sí? De manera moderna, se permeó en diferentes pueblos, muchos pueblos. Nuestros abuelos mexicas fueron el último pueblo que vino del norte peregrinando, pero ya había sabiduría, ya había un sistema socioeconómico, cultural establecido, y prácticamente ellos llegaron pidiendo cancha, ¿no? A ver, oiga, nos podemos establecer aquí, y dije, no, aquí no, vete más para allá, nos podemos no, vete acá, y así anduvieron hasta que les cedieron un pedacito del terreno y bueno, establécete aquí, ¿no? Entonces, hablar del legado filosófico, teológico de la náhuatl es que ya lo tenemos de hace 6.000 años, mucho tiempo atrás. Y de una u otra manera se ha ido transmitiendo con los pueblos originarios. O sea, en las rancherías hay gente originaria que ha estado en esa parte de transmitir, como estos guardianes olmecas de la actualidad que se mantenían en silencio, que ahorita hablamos de don Rafa de León, guardián del Tortuguero. También está el guardián don Félix Ramírez Azamar de San Lorenzo Tenochtitlan, y el guardián Rolando Solís Galloso de Tres Zapotes, que estos personajes, el de Tres Zapotes y San Lorenzo, estuvieron vinculados en las excavaciones de las cabezas olmecas, fueron guardianes y lucharon por establecer los museos rurales, ¿sí? Lucharon, o sea, y tuvieron ese contacto de legado, ¿no? Igualmente con el abuelo don Rafa de León, dando a conocer los baños de la Reina Roja. Hay todo, en el Tortuguero todavía hay mucho conocimiento ahí oculto. Ahí está la gruta del Xibalba, donde tú entras a esa gruta, o sea, vas caminando y sales del otro lado y sales rumbo a Palenque, pero tienes que pasar por un proceso de oscuridad para salir a la ciudad de Palenque, ¿no? Quienes ven este video van a poder tener la oportunidad de ver estas 13 cápsulas, investigaciones y entrevistas de este rompimiento del silencio, de este conocimiento antiguo que se aplicó, que se hizo sabiduría. ¿Cuál es esa invitación para seguir estas investigaciones? Los abuelos que pertenecían al Consejo Supremo Olmeca rompen el silencio en el año 2000. Realmente el año 2000 fue un parteaguas para muchos, donde se da una apertura general, o sea, se rompe el silencio y se establece consignas. Una de las consignas era dar a conocer la ciudad serpiente jaguar, que está en la latitud 18, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, ¿sí? Una ciudad moldeada y construida como si fuera una isla en forma de una serpiente jaguar, con una desviación de 18 grados hacia el norte, o sea, rodeada de agua, y donde se ha comprobado que uno de los canales, que ahorita tiene un río, es el río Coachapa, está en línea recta. O sea, hicieron el río o el canal en línea recta porque en el solsticio de invierno, cuando sale el sol, el primer rayo del sol
viaja como si fuera una serpiente de agua. Precisamente viene el aspecto de la serpiente jaguar. La serpiente jaguar es una serpiente de agua que está asociado con el culto de Tlaloc, o sea, la parte del jaguar. El jaguar está asociado con Tlaloc. Los colmillos de Tlaloc son los colmillos del jaguar. Entonces, este fenómeno que se observó en esta parte, cómo sale el sol en la parte del solsticio de invierno, y el sol empieza a hacer una ondulación de un rayo por todo este canal, que ahorita se llama río Coatzapan. Tú tienes que subirte en el montículo principal y desde ahí ves el río Coatzapan, y desde ahí cuando empieza a salir el sol ves ese fenómeno, o sea, cómo idearon, como en Chichén Itzá, cuando ves el fenómeno de luz y sombra que desciende Kukulcán. Bueno, cómo hicieron los abuelos olmecas un fenómeno de sombra o de luz en el río, de un haz de luz que ves cómo se mueve una serpiente de agua. Entonces, dar a conocer esta serpiente jaguar y empezar de manera pública con los encendidos de los fuegos nuevos de Chicabán. O sea, eso fue una apertura en el 2006, donde se hizo la invitación a diferentes guardianes de diferentes tradiciones en su momento. Voy a mencionar algunos nombres, llegaron muchos otros, pero mencionaré algunos como Antonio Velasco Piña, como Guillermo Marín, como Miguel Ángel Vergara, como el abuelo José Luis, como el abuelo, ahorita se me fue el nombre de un abuelo, pero muchos personajes que Manuel López Fierro, el abuelo Manuel López Fierro, o sea, acudieron, también investigadores acudieron al lugar, como Fran Díaz, otros investigadores como Julio Diana, o sea, llegó mucha gente en el 2006 para aperturar la primera ceremonia de Fuego Nuevo de manera pública, porque déjame decirte que antes del 2000 se peregrinaba entre Zapotes o en San Lorenzo o en el mismo Cerro de Tortuguero y se encendía el fuego. Pero ¿sabes cuánta gente encendíamos el fuego? 2 o 3 personas, nada más. Y esto nos conlleva, por ejemplo, porque hay una ruta iniciática olmeca, un peregrinar de la ruta iniciática que nos va llevando en un recorrido en ciertos puntos que son santuarios naturales ahí olmecas, o sea, y que todavía están ocultos, son vírgenes, y la energía es una energía muy suave, muy sutil, porque no está todavía, pues ahora sí, dañada, ¿no? o interferida con tanto contacto, pues, del ser humano, ¿no? Entonces hay estos lugares de caminar, peregrinar y al final encender el fuego. Por ejemplo, entre Zapotes se encendía el fuego en un lugar donde está un altar, y el altar tiene un hoyo donde hay una piedra que está insertada de color verde. Me platicaba Rolando Solís que esa piedra, cuando la descubrieron, estaba viva. Él decía, esa piedra está viva porque emitía un color fluorescente de color verde, ¿sí? Cuando la desconectaron, se apagó. O sea, cómo estos ancestros, estos abuelos olmecas, sabían de la conexión telúrica de la tierra y de la conexión de esta red que hay en el cielo. Entonces, estos 3 abuelos plantean la consigna del 2006, hacer la primera ceremonia de manera pública, y en el 2007 activar toda la ruta iniciática olmeca, toda, desde la desembocadura del río Coatzacoalcos, donde llegó este gran personaje de Seacaltopinzi,
Quetzalcóatl, que está en los anales de Cuautitlán como referencia. Ahí el fuego lo encendió la guardiana de la Peña de Bernal, Lolita Vargas. La consigna fue que una mujer, una sigua, encendiera el fuego en el mar. O sea, esa ceremonia ya no se ha vuelto, fue una ceremonia única que Lolita Vargas la llevamos en una barcaza, se sacó río arriba, entonces en la desembocadura del río Coatzacoalcos y el mar, allá se encendió el fuego. Esto tiene que ver con un concepto que le llamamos atlachinoli, fuego, agua. Entonces, esto se hizo como una conmemoración de la partida de este gran profeta, este gran avatar, este gran sabio, este gran hombre que nos dio esta sabiduría de transformación, sea Caltopinzi, Quetzalcóatl, que ahí en ese lugar, según cuenta la historia, se convierte precisamente en mariposas para convertirse en el lucero de Venus. Entonces, se hizo esta ceremonia que cuando se convoca, llegaron muchos abuelos de muchos lugares, más de 1000 personas. No podíamos creer que llegaba camiones y camiones y camiones con esta convocatoria. Entonces, la abuela Lolita Vargas enciende el fuego en el mar, lo enciende, navega en la barcaza, entra el fuego y se hace en el hemiciclo de Coatzacoalcos, se siembra el fuego ya en la tierra y se hace una gran ceremonia con muchos abuelos que vinieron de diferentes lugares, entre ellos Antonio Velasco Piña, entre ellos hay muchas abuelas que sí sería posteriormente mencionarlas porque fue un hecho histórico, y se hizo una peregrinación caminando por la playa hasta la ciudad de la Serpiente Jaguar, y el fuego que portaba Lolita Vargas, tuvieron guardianes que la acompañaron en lancha, o sea, en lancha, río arriba, hasta llegar a San Lorenzo Tenochtitlan. La primera parada que hicimos fue en la Villa del Espíritu Santo, que ahorita se llama Barrititlán, que fue un punto que también llegaron los españoles. Después fue en la ciudad de Minatitlán y por último fue en la ciudad de San Lorenzo Tenochtitlan. Ese fuego se llevó a un lugar donde hay un cubo y donde estaba una esfera. Alrededor de este cubo y esta esfera se encontraron las 10 cabezas olmecas. Así fue como en el 2007, a través de esta ceremonia que fueron como 5 días de ceremoniales, llevamos el fuego nuevo de Chicabán en la ruta olmeca. Y de ahí la consigna fue peregrinar en toda la Anáhuac. La primera parte de peregrinaje fue en el Mayat, fue que fuimos a Chotlán, Ecbalán, Mayapán, Chichén Itzá, Uxmal, o sea, toda esa parte de peregrinaje. Y la otra parte era venir precisamente a Tula, a llevar ese fuego al Cerro del Chicuco. Y en la actualidad, desde el 2006, ya llevamos, pues creo que 16 años, haciendo la ceremonia de manera presencial, a pesar de la pandemia. En el 2020 lo hicimos en el Cerro de Mitlantecutli con el abuelo Adolfo. Llegaron más de 50, 60 personas que pues estaban en épocas de pandemia. Y en el 2021 pues acabamos de hacerla en lo que es las 7 luminarias, ahí con el apoyo de Jesús Dip y todo su equipo de trabajo que dieron el apoyo. Y bueno, y ahorita vamos rumbo a cerrar el 2027. Este año nos estamos preparando para hacer la ceremonia en el volcán de Colima. El próximo año vamos a ir a la zona del silencio, ¿sí? En el 2024 vamos a estar en el volcán de Nevado de Toluca. En 2025 lo vamos a hacer en Tulum. Regresamos a la parte del Mayat, a Tulum.
2026 en el Cerro de Coatepec, donde ya hay investigaciones realmente cuál es el Cerro de Coatepec en el estado de Hidalgo, ¿sí? Donde viene la alegoría de Coatlicue y este nacimiento de Huitzilopochtli. Y en el 2027 la idea es cerrar, o sea, esta parte de dar el comienzo de ese último periodo de 20 años en la zona arqueológica de Teotihuacán. Esperemos contar con los permisos propios. Sería majestuoso hacerlo dentro de la zona arqueológica, como en su momento cuenta la leyenda precisamente del nacimiento del quinto sol ahí en Teotihuacán, que se hizo la ceremonia del fuego nuevo, ¿no? Sin embargo, el ciclo termina en 2079. Claro, el ciclo termina en 2079 y bueno, aquí nos vamos a un estudio de la parte maya, de los catunes que tenemos con la parte maya, porque va a haber una convergencia en el 2040, ¿sí? ¿Qué es una convergencia? Es cuando se sincroniza un movimiento de espacio-tiempo, sobre todo de los ancestros, de los astros, de los planetas, ¿sí? Que tiene que ver con el ser humano. Estamos llamándole tiempo, ¿no? Entonces, en la parte maya se va a sincronizar esta cuenta profética de la rueda del Chilam Balam. O sea, no hay que perder en cuenta que, por eso te decía que es muy profundo meternos en la parte maya, porque una cosa es la referencia de la cuenta larga y otra cosa es meternos al estudio de la cuenta profética del Chilam Balam, de las ruedas proféticas. Entonces ahí en el 2040 marca una sincronización de dos ruedas, del K20 y del K24. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé, pero son antesalas de este avenimiento, de este término de 26.000 años, de acuerdo a la precisión de equinoccios y solsticios, ¿sí? Y de acuerdo al año trópico. O sea, estoy clarificando en la base realmente de este quinto sol, que termina con una base realmente de un año sideral tropical de 365.22 días. Las personas que nos van a acompañar en todas estas emisiones, investigaciones, entrevistas, cápsulas, ¿hacia quién va dirigido? ¿Quién se puede acercar a esta información? Yo creo que esto es una invitación abierta, porque anteriormente esta ceremonia del fuego nuevo se hacía en las diferentes latitudes, o sea, se hacía en diferentes lugares, no es propia de un lugar en común. Por ejemplo, la referencia de los mayas, si nos vamos en este año del 3114, pues está documentado y ellos le llamaban el nuevo fogón, las 3 piedras de fogón, la ceremonia del nuevo fogón, ¿sí? Y eso está documentado en varias estelas mayas que se hizo en diferentes lugares, en Ecbalán, en Palenque, en Guatemala, en Yaxchilán, ¿sí? Entonces, era una fiesta. Entonces, la invitación es que cada cual podemos celebrar donde estemos, en un cerro o en su propia casa, pero también aquí hay una connotación de un trabajo interior. O sea, realmente el fuego que nos debemos preocupar de encender es el fuego interno, ese fuego que le llamamos la potencia del espíritu, manifestada en este toyano, en este templo, en este cuerpo. Desde ahí tenemos que empezar a hacer una transformación. Es interesante cuando hablamos de la potencia del espíritu y solamente dentro de la historia, y es lo que vamos a ver también en las subsecuentes cápsulas,
que no solamente había un conocimiento de la serpiente emplumada, sino que existen linajes más profundos, herméticos, que nos llevan a esa transformación del espíritu, que como bien mencionas, se le denomina la potencia del espíritu. Claro, aquí en esta parte ya empezamos a ver la parte filosófica o teológica de dónde nace todo esto, y esto nace de la esencia del maíz, de la metáfora del maíz y la mazorca, asociado con un aspecto que es el agua, que nos asocia con Tlaloc, que nos asocia con ese linaje de, como bien lo referías, dos serpientes. O sea, siempre ha existido esas dos serpientes, esas dos fuerzas, una serpiente de Quetzal y una serpiente de jaguar. O sea, y para muestra, sí, tú puedes ir a la zona arqueológica de Cacastra y ahí vas a ver, todo mundo se enfoca en la parte del águila, ¿no? Pero más bien porque es un quetzal. Sí, en el mural de Cacastra vas a ver a un honorable hombre vestido con atuentos como si fuera un águila, pero hay un grifo ahí que es un quetzal, y la serpiente es de quetzal, emplumada, ¿no? Y en el otro vamos a ver a un honorable hombre vestido de jaguar, con atuentos de jaguar, donde realmente pisa una serpiente jaguar. Y tú puedes darte cuenta que esa serpiente jaguar tiene los brazos del jaguar y tiene un cuerno que nos hace la parte alegórica o metafórica del venado, donde ya nos referimos que es el mensajero. O sea, la serpiente jaguar es el mensajero que abre ese camino para esa transformación de la potencia del espíritu. Para dar finalización a este primer video, me gustaría que cerráramos con esta explicación y también resignificamos este término de toltequidad en tiempos modernos, porque nos has hablado de Tollantecayot. Y la Tollantecayot encierra estos dos linajes, la serpiente emplumada y la serpiente jaguar, o únicamente se refiere a la serpiente jaguar. Bueno, tenemos que entender que el conocimiento se da de dos formas. Una es pública y la otra es hermética o para los pocos. La parte pública es ese linaje de la serpiente emplumada, que pues se da el conocimiento de manera pues para todos, ¿no? Y la parte ya hermética es realmente para ciertas personas que realmente quieren. En esencia es la forma de cómo das el conocimiento, de una manera pública o de una manera para realmente el que está realmente interesado de querer hacer una transformación, porque realmente no todos queremos transformarnos. A veces estamos a gustos así, como vivimos, y eso hay que respetarlo, ¿no? Entonces, esta esencia de este conocimiento, que prácticamente nace de una filosofía que tiene que ver con el jaguar, pero no solamente con el jaguar, sino con otros animales como es la serpiente, el águila, ¿sí?, el huitzili, ¿sí?, y el quetzal. Son etapas donde el ser humano va haciendo cada vez más sutil su potencia de su espíritu, su energía. Hablando de energía, la energía tiene su propia conciencia, su propia energía. ¿Por qué se pone esa vital importancia en la transformación del ser humano? Bueno, no solamente en filosofías anahuacas, sino en diferentes filosofías de Occidente,
siempre te dicen tienes que bajar. O sea, y aquí entramos 100% a la alegoría del maíz, que fue la base fundamental que generó todo este arte de saber vivir. Porque un grano de maíz, o sea, no puede ser mazorca si no lo siembras en la profundidad de la tierra. El grano de maíz tiene que bajar a la profundidad de la tierra. Allá abajo abres un huequito, lo entierras, lo tapas, entonces vive un proceso de oscuridad. Ese grano de maíz, al vivir un proceso de oscuridad, se empieza a descomponer. Hay fuerzas ahí que ese grano de maíz no entiende, pero hay fuerzas oscuras, por llamarlo así, donde le ayudan a que se pudra. Se tiene que pudrir. O sea, hay un trabajo de limpieza. Al podrirse el maíz, pues viene una transformación adentro, que en tiempos modernos, o sea, en otras palabras, le llaman alquimia. Es un proceso de cambio de estado. Cambia el estado del maíz y empieza a sacar, lo primero que saca son, ¿qué cosa? Raíces, para empezar a alimentarse. Y de ahí empieza a abrirse paso para salir a la superficie o salir a la luz. Y ya empezar a esa etapa de crecimiento. Todo este proceso del maíz, los abuelos olmecas vieron que era un proceso similar en la transformación del ser humano para llegar a lo máximo de la potencia de su espíritu. O sea, el ser humano pasa por hierofanías, por diferentes etapas que tiene que ir superando. Pero bueno, como te decía, un grano de maíz, si no lo siembras, nunca será mazorca. Entonces, si nosotros queremos realmente transformarnos, tenemos que bajar al interior de nuestra psiquis, conocer esos estados oscuros que tenemos en nuestra mente, que son diferentes niveles, así como la tierra tiene diferentes estratos, pues también nuestra psique tiene diferentes niveles, que ahí viene precisamente esa parte de los 9 señores, ¿sí? Los 9 señores del inframundo, los 9 señores del Xibalba, que es una parte también metafórica. O sea, ¿qué escondes en tu mente? Porque no puedes brotar en el espíritu si no desciendes en tu propia oscuridad, en tu propia psiquis. ¿Algo más que nos quieras agregar? ¿Hacia dónde vamos con esta serie de investigaciones, cápsulas y entrevistas? Una invitación. La idea es documentar, mostrar la parte documental de todo el trabajo que se ha estado haciendo a través de fotos, presentar videos de estos abuelos, que los conozcan, porque dejaron un legado, un trabajo, y ellos siempre trabajaron en silencio. Nunca quisieron tener reconocimiento, pero ese es el legado, ¿no? Y hacer la invitación para prepararnos en estos tiempos de transformación, de cambio que estamos viviendo, en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo querer conectar con esa fuerza o ese fuego interior, ese chicabán, esa energía azul que llevamos adentro, como la alegoría de Huitzilopochtli. O sea, nace con el fuego azul, con esa potencia del espíritu. Es la forma que nosotros tenemos que nacer también, nacer nuevamente en ese proceso de transformación, pues para ser cada día mejor persona, ¿no? Y vivir felices. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Leobardo, por esta invitación y por retomar nuevamente todo este conocimiento ancestral que estamos viviendo y bueno, por la difusión que haces también con tu auditorio. Muchas gracias.